Bueno, hay máxima tensión en el mundo por los ataques de Rusia a Ucrania. En principio, un conflicto que fue tomando potencia, que se fue gestando en las últimas horas, en los últimos días, pero muchos pensaban que no se iba a llegar a tanto. Estas son las imágenes que están recorriendo el mundo ahora. Te repito, hay máxima tensión por el comienzo de las acciones militares de Rusia contra Ucrania. Primero hubo un mensaje del presidente ruso. Putin advirtió por televisión que iba a comenzar a atacar y en unos minutos después se escucharon las sirenas que estabas viendo y escuchando hace un ratito en la imagen en lo que tenía que ver con una Ucrania que se ponía en alerta. Fíjate que la gente desesperada buscaba escapar incluso de algunas ciudades como Kiev, por ejemplo, que es la capital de Ucrania, hacia otro lugar porque nunca imaginó que iba a llegar a tanto, al bombardeo de Kiev en los alrededores. Un aeropuerto que está a 600 kilómetros de la capital y varias ciudades. Además, Ucrania está diciendo en la madrugada que logró derribar 5 aviones rusos y un helicóptero. Por supuesto, ya se habla de víctimas fatales, en principio en un saldo muy provisorio de alrededor de 8 o 10 personas muertas y centenares de heridos, pero por supuesto esto va cambiando minuto a minuto y los ataques tienen en vilo al mundo. Mirá, las tropas en su desplazamiento en una enorme cantidad, llegando a puntos clave de Ucrania, y no estamos hablando solamente de las regiones separatistas que te habíamos dicho en esta semana. Era un paso más hacia la guerra cuando Rusia avanzó sobre esas regiones separatistas que están en conflicto, son prorrusas, están en conflicto con el gobierno de Kiev y Rusia avanzó sobre eso. Ya estamos hablando de un ataque generalizado de Rusia sobre todo el territorio de Ucrania y por supuesto se espera la respuesta de ese país que en principio ya dijo derribó los aviones y el helicóptero ruso. Los bombardeos derivaron en cortes de luz, máxima tensión, gente que busca escapar, tal vez huir hacia otro país. Se estima que 5 millones de personas pueden tratar de intentar salir de Ucrania en las próximas horas, ponerse a resguardo. Las imágenes, Dani, de personas, familias caminando por las calles, llevando valijas, ¿no? Tratando de huir, por ejemplo, de Kiev, de la capital o de otras ciudades importantes como Kharkov, con lo que tenían puesto, ¿no? Y a pie, como podían, con un ataque que los tomó en cierta forma de sorpresa. De sorpresa, sí, porque nadie pensaba que se iba a llegar a tanto. Había mucha negociación, por supuesto, tira, afloje, que era lógico, amenazas, avance. Esta imagen de Kiev, es la capital de Ucrania, es en vivo, es lo que está pasando ahora. Es una ciudad realmente consternada, la capital ucraniana, por los ataques sobre ella, ¿no? Kiev estaba bajo ataque desde las primeras horas del día. Te recuerdo que un aeropuerto cercano a 600 kilómetros fue atacado y ardió en la madrugada. Esta imagen es en vivo de lo que está pasando en uno de los lugares céntricos de la capital de Ucrania. Lugar turístico de mucho movimiento y por supuesto paralizado ahora. Geográficamente no está cerca de las zonas separatistas, ¿no? Geográficamente está más alejado, sin embargo, está siendo en este momento el eje de los ataques. Todo comenzó con una conferencia de prensa de emergencia en la madrugada rusa de Vladimir Putin. ¿Por qué una conferencia de prensa de emergencia? Porque fue alrededor de las 2, 3 de la mañana que Vladimir Putin se presentó en el Kremlin y dio el comunicado oficial en donde, a juzgar por sus propias palabras, comenzaban a hacer movimientos especiales militares. Sí. ¿Qué interpreta mucha gente respecto del horario? Es que es en el horario central de los Estados Unidos, que es en el momento en que en Estados Unidos la gente estaba frente al televisor o las principales potencias de Occidente estaban alertas de que esto podía suceder. Por eso la sorpresa, claro. Por eso el anuncio. Se esperó el momento, no era una decisión que se haya tomado en ese preciso instante. Exactamente. La decisión estaba tomada, se eligió en qué momento anunciarla. Por eso la gente que en este momento enciende la televisión, que pone Tele 9,
se está sorprendiendo seguramente, porque todo esto sucedió al momento que mucha gente se iba a dormir. Claro, fíjate, ahí está la zona que justamente te estamos marcando del conflicto. Hay dos lugares que son regiones separatistas, como te decía Gaby recién, Lugansk y Donetsk, que son la región del Donbass. Exactamente, el Donbass, que está en el sudeste de Ucrania, es la región en conflicto, están esos sectores separatistas, son prorrusos. Kiev es la capital, está alejada de esos sitios. Sí. Y realmente es muy impactante que hayan bombardeado Kiev y los alrededores de Kiev. Claro. Es como, mira, te hago un paralelismo, como si en la guerra de Malvinas hubiesen bombardeado Buenos Aires, cuando el conflicto por ahí estaba en otro lugar. Bueno, ahí está entonces la situación que mantiene en vilo al mundo. Sí. Y en el medio la gente y también el trabajo de los periodistas. Mirá lo que ocurría cuando los periodistas estaban relatando, ¿no?, estos ataques incipientes allí en Ucrania, y esto ocurría allí, a metros de ese relato, del trabajo de los periodistas en el lugar. Well, it's just a few moments ago we heard 5 loud explosions. 3 to begin with. That sounded like a fighter jet overhead. So 3 to begin with, followed by 2 more. But I heard 4 or 5 explosions a few moments ago. I don't know whether our viewers or whether you in the studio there could hear what I just heard. You could, right. Yeah. So, I mean, I don't know what it is, but I will tell you that the United States has warned Was that another one? the Ukrainians. Yeah, I mean, I think it was, but they're quite distant from where I am now. Matthew, is it safe where you are? Pinpoint. Yeah, I think it's relatively safe at the moment. Look, I've got There's another one. I've got a flak jacket right here. Let me just get it on. So I mean, Matthew told by our Chance is security in, that we need to get our- live for us in Kyiv, Ukraine. Matthew, we're going to stick with you. Matthew is on a roof in central Kyiv, he's telling us. Yeah, I think And we we'll should. get to our other correspondents in a moment, but this is where it appears vision. Our Matthew Chance is doing a live shot for us here at 10 o'clock Eastern time. 5. Microphone as I put on the flak jacket. Look, Yeah, there you go. okay. I'll have to hold it in front of me like a little mic. But Okay, so yeah, Matthew- look, I mean, over the past. I want you to stand by. Yeah, We'll go keep ahead. Matthew up. Matthew, don't go anywhere because I want to get to Clarissa Ward. She's in Kharkiv, and I understand, Clarissa, you are hearing blasts. Well, it's just a few moments Bueno, impresionante, ¿no? La transmisión en vivo, casi como que ni siquiera es necesario entender lo que decían los cronistas. La imagen lo decía todo, la sorpresa. No están en un lugar fronterizo ni en un lugar aislado de la población. Fíjate desde dónde están transmitiendo las principales cadenas del mundo. Estaban en Kiev. Siempre se elige como fondo un lugar característico del lugar donde estás haciendo la transmisión. Ahí está el enviado de la CNN. Bueno, las principales cadenas del mundo estaban transmitiendo desde ese punto de Kiev, y de repente allí escuchaban cómo cruzaba el cielo de la capital de Ucrania los aviones y las detonaciones se escuchaban. Y en el caso del último corresponsal, que dice, le preguntan, ¿estás en un lugar seguro? Sí, creo que estoy en un lugar seguro, y en ese momento se empiezan a escuchar las explosiones y tiene que colocarse el chaleco antibalas y cambiar en unos segundos totalmente en su aspecto, ¿no? Claro, bueno, fíjate la sorpresa. No estaba preparado para eso. Claro, relativamente lo tenía cerca. En un lugar seguro a pasar a estar directamente en el foco de los bombardeos. Estaba con el chaleco ahí preparado, por supuesto, pero no lo tenía puesto. Es decir, no estaban esperando el ataque, por lo menos en ese lugar, ¿no? Exactamente. En la capital de Ucrania. Dani, ¿qué dijo Vladimir Putin? Para poner en contexto con el comunicado que pone al mundo en vilo. Nuestros planes no incluyen la ocupación de territorios ucranianos. No vamos a imponer nada a nadie por la fuerza. Al mismo tiempo recordó el derecho de las naciones a la autodeterminación. Ni en el momento de la creación de la Unión Soviética, ni después de la Segunda Guerra Mundial, nadie preguntó nunca a los habitantes de estos territorios o de los que conforman la actual Ucrania cómo querían organizar sus vidas. Nuestra política se basa en la libertad. Eso dijo Putin. Bueno, por supuesto, Joe Biden desde la otra vereda, muy preocupado, siguiendo desde la Casa Blanca todo, incluso desde la madrugada. Estados Unidos lanzó un comunicado, por supuesto, condenando el ataque de Rusia a Ucrania. Dijo Biden, el mundo hará que Rusia rinda cuentas.
difundió ese escrito, condena la agresión, además adelanta que habrá una cumbre del G7, los 7 principales países del mundo se van a reunir en las próximas horas para definir qué pasos van a seguir, ¿no? Por supuesto, los aliados de Estados Unidos, Inglaterra, Francia, ya lo habíamos dicho esta semana, estaban todos alineados, muy preocupados por lo que podría hacer Rusia con respecto al avance sobre territorio de Ucrania, y cuando avanzó sobre la región separatista ya fue como un indicio de lo que después iba a suceder, como un paso más hacia la guerra, te habíamos dicho desde aquí, y esto se cumple en este arranque de jueves que va a quedar para la historia este día, ¿no? Porque es el comienzo de una guerra que no se sabe hasta dónde puede llegar y con qué consecuencias. Fíjate que a principio de esta semana, el día de hoy, el jueves, era un día clave donde iba a haber una comunicación, una reunión entre Putin y Biden, ¿no? Era el día que se había fijado después de aquella conversación tan extensa de Macron con Putin para tratar de acercar posiciones. ¿Y qué había dicho Estados Unidos? Sí, ese día nos reunimos, vamos a tratar de encontrar una solución siempre y cuando Rusia antes no invada Ucrania. ¿Y qué ocurrió? Justo el día previsto para esa reunión fue cuando Rusia termina invadiendo Ucrania. Claro, por eso decíamos, no es algo al azar, ni tampoco el avance ruso, algo, por supuesto, desde la improvisación. Tiene que ver con un momento, un lugar y un día elegido para este avance que ya se venía preparando. Biden habló con el presidente de Ucrania, Zelensky, para comenzar el apoyo internacional a ese país. Ojo, el conflicto no es que haya empezado hace 2 días. Desde 2014 hay mucha tensión en la región separatista, en ese sector que está en disputa entre Kiev y Rusia, pero era un conflicto que, si bien se cobró más de 15.000 vidas a lo largo de estos años, era algo puntual, regional. Ahora fíjate que el mundo está involucrado, ¿no? Claro, de un lado Rusia con sus aliados, del otro Estados Unidos, los países de Occidente lo apoyan en general. Y toda entonces, la OTAN. Toda la OTAN. Por supuesto, esto tiene un peso enorme, ya no sobre una cuestión de conflicto puntual, sino a nivel mundial, que en el arranque del jueves está generando consecuencias, ¿eh? Se dispara el barril de petróleo, se desploman las bolsas del mundo, consecuencias en lo económico que tal vez no sean las más graves, pero son las primeras reacciones de cómo el mundo toma esta noticia, con mucha preocupación y con un dato ciertamente muy, muy negativo que muchos pensaron no iba a llegar a tanto, ¿no? Dani. O no iban a tener esa escalada en el conflicto, que iba a quedar como una cuestión de amagues y de ataques, si querés, en la zona en cuestión, en la zona en disputa. Pero estamos hablando de ataque sobre Kiev, que es la capital de Ucrania. ¿Te parece hacer la cronología de un anuncio, la cronología de una declaración de guerra? A las 5:50, hora de Rusia, Putin anunció el inicio de una operación militar especial en la región del Donbass. El presidente de Ucrania, Volodymyr Zelensky, denunció ataques con misiles de crucero desde Rusia. Bombas y explosiones se reportaron en varias ciudades del país, más allá del territorio del este de Ucrania citados por el mandatario ruso. La policía ucraniana informó que hasta el momento se ha reportado la muerte de 8 personas debido a los bombardeos rusos. Otras 19 personas están desaparecidas. Es el primer reporte oficial, por supuesto. El minuto a minuto. Provisorio, ¿no? De 8 muertos y centenares de heridos. Ucrania confirmó esa cantidad de muertes, pero también dijo que hay bajas por el lado de los ocupantes rusos, de los aviones que derribó y del helicóptero que también derribó, con lo cual también desde ese lugar se espera una respuesta de Rusia. Putin anunció el inicio del ataque en la madrugada y a partir de ahí la escalada de violencia no ha cesado, con lo cual la preocupación del mundo va creciendo porque fíjate que va a haber reuniones, hay un comité de emergencia en la Casa Blanca, desde allí se está monitoreando todo y en principio es desde donde se va a decidir qué pasos va a seguir, claro, ¿no? Como respuesta. No es que Ucrania está sola frente a Estados Unidos, ¿no? Y en último momento ahora Ucrania llama a Rusia, perdón. a las armas contra Rusia, a las unidades civiles de defensa territorial. Está haciendo un llamamiento. Esto es ahora. El gobierno, esto es ahora. Ucrania está llamando directamente a las armas para responder al ataque de Rusia. Claro. Bueno, Es lo que ya se habla en el mundo como el comienzo directo de la guerra. Cambia la postura, Gaby, porque en el minuto a minuto el presidente
ucraniano se dirigió a su país para decir que se queden tranquilos, que se queden en casa, que no entren en pánico. Bueno, es difícil no hacerlo, ¿no? Claro. Cuando vos fíjate, los cronistas de las principales cadenas no son improvisados, ni son periodistas que empezaron ayer, son cronistas de guerra, que están acostumbrados a cubrir conflictos a nivel mundial, y fíjate que ellos estaban allí sorprendidos y además, por supuesto, preocupados, y les costaba mantener la calma, ¿no? Cuando hay un riesgo personal. Imagínate el común de la gente en ese momento en Kiev cuando escucha las sirenas, ¿no? Las sirenas alertando sobre la posibilidad de ataques y después escuchan los aviones y finalmente los ataques. Sobre todo lo que se ve ahí es la columna de humo que tiene que ver con el ataque al aeropuerto a unos 500, 600 kilómetros del centro de Kiev, de la capital de Ucrania. Pero es un punto estratégico, ¿no? Obviamente, bombardear un aeropuerto cerca de la capital es un punto estratégico y también algo que se entiende desde Ucrania como una afrenta, si querés, como una provocación. No es una base militar en la frontera, no, es un aeropuerto cerquita de la capital. Y esta noticia, sin dudas, es la que está recorriendo el mundo y acaparando los principales títulos. Vamos a hacer una recorrida justamente por lo que están titulando en este momento los principales portales. Comienza la guerra. Ucrania llama a las armas contra Rusia a las unidades civiles de defensa territorial. Este es el título de último momento, donde además en Ucrania hace un llamado al mundo porque pide armas, ayuda humanitaria y medidas devastadoras contra Rusia. Sí, por su parte, Vladimir Putin, en una parte del comunicado, dijo que Rusia es el país que está con su mayor potencial de armamento y que cada uno de los países que intente una respuesta va a ser derrotado, dijo Putin en un párrafo de su comunicado.